En el corazón de Manhattan, muy cerca de Central Park, se levanta una joya arquitectónica de estilo renacentista francés, el Hotel Pierre, inaugurado en 1930. Este hotel se convirtió en sinónimo de riqueza, elegancia y discreción absoluta. Presidentes, estrellas de cine, millonarios, diplomáticos y magnates encontraban en sus pasillos el refugio perfecto para escapar del ruido del mundo exterior. Pero una madrugada de enero de 1972, mientras Nueva York dormía, un grupo de hombres entró al Pierre con un único objetivo: en ejecutar el atraco perfecto. En apenas unas horas, se llevaron lo equivalente a más de $30 millones actuales en joyas, efectivo, diamantes y artículos de lujo. Lo hicieron sin un solo disparo, sin un herido, y dejando tras de sí una escena tan limpia que parecía que los ladrones hubieran ensayado durante meses en silencio. Lo que ocurrió esa noche es considerado, hasta hoy, uno de los robos más precisos, fríos y calculados en la historia criminal de los Estados Unidos. Esta es su historia completa. El Hotel Pierre era más que un hotel. En la década de 1970, era prácticamente una fortaleza de lujo. El edificio de 41 pisos daba vista directa a Central Park, y en sus habitaciones se hospedaba la élite económica y social de la época. Desde joyerías enteras guardadas en cajas fuertes privadas, hasta maletas llenas de dinero en efectivo para magnates que viajaban sin restricciones bancarias, el Pierre era un paraíso para los millonarios. Pero para un grupo de ladrones profesionales, el Pierre significaba algo distinto. Era una caja fuerte gigante, repleta de objetivos que podían cambiarles la vida para siempre. Esa diferencia de percepciones fue la chispa que encendió uno de los golpes más impresionantes de la historia del crimen. El plan no surgió de la noche a la mañana. Fue idea de dos delincuentes experimentados, Anne Robert Germain y Sami Nalo, ambos figuras conocidas en el bajo mundo neoyorquino. Germain era un ladrón fino, elegante, un hombre con apariencia tranquila que jamás llamaba demasiado la atención. Tenía una reputación impecable en el mundo criminal. No era violento, no era impulsivo, y nunca hacía un movimiento sin planear cada detalle. Nalo era muy diferente, audaz, carismático, con contactos peligrosos en clubes, casinos, clandestinos y redes de contrabandista. Tenía un talento natural para identificar oportunidades y convencer a otros de que eran posibles. Juntos formaron una dupla perfecta. Uno pensaba en cada pieza del rompecabezas. El otro abría puertas, reclutaba especialistas y conseguía los recursos necesarios. El plan nació una noche casual, mientras ambos bebían en un club privado. Nalo mencionó que varios hoteles de Manhattan estaban llenos de huéspedes millonarios que guardaban sus joyas y efectivo en las cajas fuertes del hotel. Germain escuchó en silencio, hizo cálculos mentales y después de unos minutos simplemente dijo: si lo hacemos, será el golpe más limpio de nuestras vidas. Nalo sonrió. Ahí nació el proyecto del atraco. A ningún golpe de esa magnitud podía hacerse solo. Se necesitaba un equipo pequeño, preciso, sin errores, nada de novatos, nada de gente impulsiva. Se buscaban profesionales que pudieran manejar la presión, mantener la calma y trabajar en absoluto silencio. El equipo final quedó conformado por Robert Germain, el cerebro táctico; Sami Nalo, encargado de la logística y supervisión; Bobby Comfort, experto en disfrazarse y moverse como un huésped rico; Charlie Hagen, especialista en reducir guardias sin violencia; y Alberto De Cat Visconti, el cerrajero maestro en cajas fuertes, un hombre con manos extraordinarias. Todos ellos tenían algo en común en experiencia y disciplina. Ninguno era un asesino, ninguno quería violencia. Buscaban dinero, no problemas. Durante semanas, se reunieron en apartamentos discretos para diseñar el plan paso a paso. Analizaron horarios, rutinas, vigilancia, acceso a elevadores y la ubicación exacta de cada caja fuerte privada del hotel. El golpe debía hacerse rápido, con precisión quirúrgica
y con un margen de error mínimo. Una sola mala decisión podía significar cadenas perpetuas. Antes del atraco, el equipo realizó varios reconocimientos disfrazados como clientes normales del hotel. Bobby Comfort fue clave en vestido con trajes caros y relojes de lujo. Caminó por el lobby con la seguridad de un millonario europeo. Hablaba poco, sonreía con discreción y dejaba buenas propinas. Los empleados del Pierre lo vieron tantas veces que lo consideraban un huésped habitual. El resto del equipo también hizo visitas estratégicas, cada uno interpretando un papel distinto: un turista, empresario, técnico de mantenimiento, hombre de negocios extranjero. A nadie sospechó. En cada visita, observaron la cantidad de guardias por turno, la velocidad de respuesta de seguridad, la rutina del personal nocturno, el flujo del lobby entre la 1 y las 5 de la mañana, y la ubicación exacta de las cajas fuertes y la bóveda del hotel. Nada se dejaba al azar. Cada paso se repetía mentalmente hasta que no existía un solo punto ciego. La fecha seleccionada fue la madrugada del 2 de enero de 1972. Era perfecta. Justo después del Año Nuevo, la mayoría de los huéspedes seguían celebrando. Muchos estaban fuera de la ciudad y varios se encontraban durmiendo después de fiestas largas. El personal del hotel estaba cansado, relajado y en su punto más vulnerable. A la 1 de la mañana, el equipo ya estaba dentro del Pierre. En total eran 5 hombres. No llevaban armas de fuego visibles. No querían alarmas. No querían enfrentamientos. Llevaban guantes, herramientas especializadas, esposas plásticas, cinta adhesiva y bolsas para el botín. Cada uno caminaba con la calma de un huésped que baja a tomar un café o a pedir hielo. No había prisa, nada que llamara la atención. Nadie imaginaba que estaban a punto de empezar uno de los robos más audaces en la historia del país. El primer objetivo era neutralizar al personal sin violencia y sin escándalos. A la 1:50 de la madrugada, el grupo se movió hacia el mostrador principal. Bobby Comfort pidió hablar con un gerente. Mientras tanto, Hagen rodeó discretamente la recepción. En cuestión de segundos, y sin levantar la voz, los ladrones redujeron al personal de noche, con calma profesional, en ningún golpe, en ningún grito. Los empleados quedaron sentados en el suelo, atados con cintas resistentes, totalmente conscientes de que estaban siendo atendidos por especialistas que no querían problemas. Con el lobby bajo control, comenzaron a asegurar los pasillos, los elevadores y los accesos principales. Se movían rápido, pero no de forma torpe. Cada gesto era calculado, cada instrucción se daba en voz baja. La operación avanzaba como un reloj suizo. El Hotel Pierre era famoso por tener suites ocupadas por huéspedes extremadamente ricos. En algunos casos, gente que guardaba joyas y dinero en habitaciones comunes, en vez de utilizar las cajas fuertes del hotel. Los ladrones sabían exactamente qué suites visitar. No improvisaron. Habían estudiado las reservas del hotel usando contactos internos que, semanas antes, les informaron de huéspedes especialmente adinerados. La primera suite fue abierta sin ruido. Dentro dormían 2 personas. Los ladrones trabajaron en silencio, casi como sombras. Robaron joyas, relojes, diamantes y dinero sin que nadie despertara. En la segunda suite, un huésped sí despertó. Abrió los ojos y vio a 2 hombres encapuchados. Se quedó inmóvil, paralizado. Uno de los ladrones levantó un dedo pidiendo silencio. No hubo amenazas, no hubo armas apuntando, solo una advertencia tranquila. No te vamos a hacer daño. Quédate quieto. Cuando terminemos, puedes llamar a quien quieras. El huésped obedeció. El equipo siguió moviéndose en silencio por el hotel durante casi 1 hora. Parecía que conocían cada rincón, cada tiempo muerto, cada espacio donde podían pasar desapercibidos. La parte más importante del golpe era abrir las cajas fuertes privadas del hotel. Ahí se guardaban las colecciones de joyas de huéspedes millonarios, especialmente durante la temporada de fiestas. Era prácticamente un mini banco dentro del hotel. El gato Visconti trabajó con una destreza sorprendente. Mientras los demás vigilaban puertas,
y aseguraban rutas de escape. Él abría cerraduras a una velocidad que normalmente solo se ve en expertos con décadas de experiencia. Cada caja fuerte revelaba un tesoro diferente: collares de diamantes, pulseras de oro macizo, relojes europeos de alta gama, lingotes pequeños, monedas valiosas y efectivo en fajos. En total, más de 50 cajas fuertes fueron abiertas. Todos trabajaban con concentración total. No hablaban, solo gestos y señales con la mano. A pesar del riesgo, la presión y el tiempo limitado, la escena parecía más un procedimiento quirúrgico que un robo. A las 4:30 de la mañana, el equipo ya había logrado recolectar una cantidad extraordinaria de botín. Y lo más impresionante, sin alarmas activadas. A las 5, comenzaron la retirada. No corrieron, no huyeron, simplemente caminaron hacia la salida, como si fueran empleados nocturnos que terminaron su turno. Tomaron un vehículo estacionado varias calles más abajo. Dentro, ya tenían maletas preparadas para transportar lo robado. A las 5:20 de la mañana, el atraco había terminado. Cuando el personal logró soltarse y llamar a la policía, los ladrones ya estaban muy lejos. El Pierre, silencioso y brillante como siempre, amaneció sin sospechar que había sido escenario de un golpe histórico. Cuando el sol se asomó sobre Manhattan, el Hotel Pierre lucía tan impecable como siempre. Los empleados del turno de día llegaban a sus puestos sin tener la menor idea de lo que había ocurrido. Pero algo no estaba bien. La recepcionista notó que el teléfono interno no funcionaba. Al ir a revisar, encontró la escena que cambiaría la historia del hotel. Los empleados del turno nocturno estaban atados, asustados, pero vivos. No había sangre, no había vidrios rotos. El robo parecía obra de profesionales, casi quirúrgico. Uno de los empleados liberados apenas pudo decir: nos asaltaron. Se llevaron todo, no pudimos hacer nada. En minutos, el hotel se sumió en el caos. Se llamó a los dueños, a la policía y a los representantes de los huéspedes. Algunos millonarios bajaron a la recepción desesperados. La noticia del robo circuló como una corriente eléctrica. Entre los huéspedes había empresarios, diplomáticos y figuras conocidas. Un joyero europeo descubrió que su colección de diamantes había desaparecido. Un magnate petrolero denunció el robo de relojes suizos y efectivo. Una pareja de la alta sociedad perdió un collar familiar, valorado en cientos de miles de dólares. Lo más impactante no era la cantidad, sino cómo ocurrió, sin alarmas, sin forzar puertas, sin cámaras que captaran nada. Era un robo perfecto, sacado de una película. Cuando la policía de Nueva York llegó, el Pierre estaba en plena crisis. Los detectives analizaron cada cinta adhesiva, cada nudo. Estaban sorprendidos por el nivel de planificación. Un detective veterano dijo: ¿quién hizo esto? Conocía los tiempos exactos del hotel. Esto no fue improvisado. Los empleados coincidían. Los ladrones actuaron calmados, sin violencia. Uno incluso les dijo: no estamos aquí para hacer daño. Solo queremos el dinero. Cooperen y todo saldrá bien. Este comportamiento era típico de una nueva generación de criminales profesionales, fríos y organizados. La policía empezó a construir un perfil en expertos en cerraduras, especialistas en infiltración y un líder que controlaba cada movimiento. Al hacer el conteo, la cifra oficial superaba los 10 millones de dólares de la época, equivalentes a más de 30 millones actuales. Era una cantidad absurda para un robo sin violencia. Sin embargo, las autoridades sabían que la cifra real podría ser mayor. Muchos huéspedes no querían admitir el valor de lo que guardaban para evitar problemas fiscales. El botín estaba compuesto de joyas, diamantes raros, relojes de colección y mucho dinero líquido. Para la policía, recuperar algo sería un milagro. Mientras el Pierre vivía su crisis, el equipo de ladrones ya estaba lejos. Habían abandonado Manhattan antes del amanecer, usando shootouts estratégicos. Cambiaron de vehículo, se dividieron y siguieron un protocolo ensayado. El botín
no se mantenía junto. Lo dividieron en paquetes que cada uno guardó por separado. Nadie presionó por repartirlo de inmediato. Sabían que esa era la parte más peligrosa. Planeaban mantenerse en silencio durante semanas o meses. Pero lo que no sabían era que en el mundo criminal, el silencio nunca dura para siempre. Los detectives analizaron la escena una y otra vez. No había huellas, no había testigos, no había cámaras útiles. El caso parecía imposible, pero cada crimen, por perfecto que parezca, deja pequeñas señales. Un detective joven se dio cuenta de algo. Uno de los ladrones hablaba con una seguridad que sugería que conocía el hotel. Esa fue la primera semilla de sospecha. Había un informante dentro. Empezaron a investigar a empleados, antiguos trabajadores y proveedores. La presión pública era enorme. La prensa llamaba al Pierre el símbolo de lujo violado. Mientras la policía buscaba pistas, dentro del equipo comenzó lo inevitable a la tensión. Eran profesionales, pero el miedo y la desconfianza empezaron a pasar factura. La enorme cantidad robada afectaba su psicología. Sami Nalo quería mover el botín rápido. Creía que el tiempo era su enemigo. Germain, el líder, argumentaba que debían esperar al menos 3 meses hasta que la investigación se enfriara. La diferencia de opiniones se volvió una fractura real. Y en el mundo criminal, eso puede ser mortal. La policía consiguió su primer avance gracias a un error ajeno al robo. Un informante de bajo nivel, detenido por un delito menor, mencionó haber escuchado a un criminal hablar sobre un golpe grande en un hotel. No dio nombres, pero sí una pista. Hombre solía juntarse con un ladrón conocido, Bobby Comfort. Los detectives empezaron a seguir esa línea. Comfort tenía reputación de ser elegante, organizado y silencioso, el tipo de delincuente capaz de un golpe así. No tardaron en descubrir que Bobby Comfort tenía una relación con otro hombre, Sami Nalo, y ahí todo empezó a encajar. La caída del equipo no ocurrió por la policía, ni por las huellas, ni por las cámaras. Fue por un conflicto interno. Sami Nalo, a pesar de ser un gran planificador, era impulsivo. Le gustaban las apuestas, las fiestas y hablar más de la cuenta. Una noche, en un club privado, presumió ante la persona incorrecta que pronto sería más rico que varios magnates del país. No mencionó el Pierre, pero dejó suficientes pistas para que alguien conectara los puntos. Ese alguien era un informante de la policía. Cuando reportó la información, los detectives ya tenían nombres. Y ahora, una confirmación. La policía comenzó a vigilar a Nalo día y noche. Una tarde, cuando intentó vender un pequeño lote de joyas robadas, fue arrestado. Aunque no confesó de inmediato, la policía ya tenía conexiones claras entre él, Comfort y Germain. La presión aumentó. Sabía que aunque no tuvieran evidencia directa, si lo vinculaban al Pierre, su vida se acabaría. Poco después, Bobby Comfort también fue detenido. Durante los interrogatorios, la policía usó una táctica clásica: a dividir y presionar. Usaron el miedo a pasar décadas en prisión y la sospecha entre ellos. Finalmente, uno de los implicados habló. No confesó todo, pero dio suficiente información para entender la estructura del robo. Eso abrió la puerta a más arrestos. El equipo que había ejecutado el atraco perfecto cayó en cuestión de semanas. Irónicamente, no fue la policía quien los derrotó. Fueron ellos mismos. La desconfianza y la presión destruyeron lo que habían construido con tanta precisión. El caso del Hotel Pierre se convirtió en uno de los procesos criminales más seguidos de Nueva York. Aunque nunca se recuperó la mayor parte del botín, varios miembros del equipo enfrentaron condenas. Germain y Comfort recibieron sentencias largas. Sami Nalo enfrentó múltiples cargos. El botín desaparecido se convirtió en una leyenda urbana. Algunos dicen que terminó en manos de coleccionistas privados. Otros creen que sigue enterrado en algún lugar. La verdad completa nunca se supo. El atraco del Hotel Pierre sigue siendo un ejemplo de planificación precisa, disciplina e infiltración silenciosa. Pero también es un recordatorio de algo muy humano: el crimen
perfecto no existe. Siempre hay un error, una fractura, alguien que habla de Masan, y ese fue el final del golpe del siglo. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. En la segunda parte les hablaré de la investigación secreta del robo del Hotel Pierre.